Días. Vamos a retomar las clases, ya que hemos perdido bastantes debido a a los problemas meteorológicos. Vamos a intentar adelantar temario, retomando un poco las clases donde nos quedamos, que fue en torno al final del Frente Popular y la conspiración del golpe de Estado del 36, ¿no? Son momentos clave que la verdad es que me hubiese gustado verlos presencialmente con vosotros, ¿no? Por si genera algún tipo de dudas o comentario, ya que pues bueno, es un periodo muy crítico en nuestra historia, ¿no? Por lo que aconteció y significó. Y bueno, voy a usar este formato, ¿no? Estaré yo presencialmente en la webcam y luego también aparece la presentación. Y bueno, vamos a retomar el temario como os decía. A ver, habíamos dejado un poco en febrero del 36 la situación en España, ¿no? En ese último periodo de la Segunda República, en el que tras unos resultados muy disputados, muy reñidos, gana el Frente Popular en las elecciones de febrero del 36, como os decía. Ya os comenté que fue unas elecciones muy polarizadas, presentándose dos bloques, uno que agrupaba las izquierdas, incluyendo el apoyo implícito de los anarquistas, que generalmente no participaban en las elecciones, y por otro lado el bloque de derechas, este quizá no tan cohesionado, ¿no? Pero bueno, unas elecciones en las que quedó muy patente cuestiones que se habían arrastrado del periodo anterior, como la Revolución de Octubre del 34 y la situación de los presos asturianos, ¿no? Y de la Generalitat de Cataluña, que estaba el gobierno también anulado, ¿no? Bueno, estos fueron los resultados de las elecciones, que como os dije, llama mucho la atención el mapa, el resultado por provincias, porque luego se corresponde enormemente y curiosamente con las áreas que, una vez estalle el golpe de Estado, acaben en control de los sublevados o fieles al gobierno de la República, ¿no? Y esto es lógico, ¿no? Porque allá donde había apoyos sociales hacia la izquierda, pues el golpe de Estado tuvo menos éxito, ¿no? Sobre todo zonas urbanas, en su mayoría. Y bueno, el resultado de votos es muy disputado en porcentaje, no tanto en diputados, pero como os dije, el sistema electoral de la Segunda República favorecía mucho a la fuerza más votada, que se llevaba la mayoría de diputados. Y bueno, aquí tenéis la coalición formada por el Frente Popular, ¿no? Socialistas, una coalición de partidos de izquierda republicana, la izquierda republicana catalana nacionalista, comunistas, que también se integran en el grupo, aunque son minoritarios, y algunas fuerzas nacionalistas, ¿no? En cambio, en el bloque nacional tenemos a la CEDA, el partido autoritario católico, otras candidaturas monárquicas y los tradicionalistas carlistas. Quedan fuera falangistas y algún otro partido, pero bueno, agrupan a las principales fuerzas políticas. Y como os dije, la lectura de estas elecciones, en las que el centro político prácticamente desaparece, es hacia extremos, hacia una visión política polarizada, que es lo que nos va a conducir pues, a la guerra civil, ¿no? En la que ya los puentes entre izquierdas y derechas han saltado por los aires y todos son o comunistas o fachas, ya no existe no hay grises, todo es blanco o negro, ¿no? Y ya os advertí de los peligros de reducir, ¿no? A simplificar en etiquetas políticas y al final considerar que todos los que piensan diferentes son de un tipo y todos los que piensan diferentes son de otro tipo, ¿no? Y a los errores que nos puede conducir esto, ¿no? Bien, estas elecciones han sido polémicas porque, bueno, sobre todo los revisionistas del periodo, eh, intentando quizá justificar el golpe de Estado del 36, han considerado que estas elecciones no fueron limpias. A ver, el consenso de los historiadores es que sí que lo fueron. Sí que es verdad que hubo elecciones en la provincia de Málaga que tuvieron que repetirse eh, por problemas con las actas. Ahora bien, no da pie a hablar de que fueron unas elecciones manipuladas por la izquierda. Además, no tiene mucho sentido porque el partido gobernante, o sea, gobernaba la derecha. Lo lógico es que la derecha hubiese manipulado las elecciones desde el poder, no la izquierda, que era la oposición. Entonces, bueno, son unas elecciones que desde el minuto uno son cuestionadas por la derecha española, por la CEDA y por otros partidos que ya llaman a la intervención de los militares. Lo que pasa es que esta conspiración militar todavía no está madura y no dan el paso adelante, pero se sondeó ya en la noche electoral, ¿no? Y había rumores de ello. Como os digo, desde el minuto uno, el resultado de las urnas no fue aceptado por la derecha y todavía hoy en día se cuestiona. Bien, el gobierno que sale
En este caso es un gobierno formado por republicanos, aunque en la coalición pues intervienen múltiples partidos. El presidente del gobierno va a ser Casares Quiroga, un republicano de izquierdas, y Azaña ocupa la presidencia de la República, un cargo, como ya sabéis, un poquito más de moderación, de árbitro y no con influencia política real, ¿no? Esto quizá fue un error, ¿no? Y también eh, un gobierno escorado hacia la izquierda, porque ya no tenemos una presidencia de la República en manos de un republicano de derechas, sino que los dos políticos más importantes son de izquierdas. Ahora bien, es un partido pues, de corte republicano, es un gobierno, perdón, de corte republicano de izquierdas, ¿no? Bien, a ver, esto ya os estuve comentando en clase más o menos los problemas a los que tuvo que atender el Frente Popular. No vamos a repetirnos. Esto es un poco el programa que llevaba, clave la amnistía a los presos, ¿no? que estuvimos comentando, y el retomar, el reactivar las reformas que se han paralizado tras el bienio conservador de centro derecha. Bien, ¿y cuáles fueron los principales problemas, ¿no? que tuvo que hacer frente a este gobierno del Frente Popular? Va a ser muy breve, va a durar pues, de febrero a julio. En julio ya estallará el golpe de Estado y todo saltará por los aires, ¿no? Tenemos una situación económica compleja, que arrastrábamos desde el año 29 y que no se va a solucionar. De hecho, es el momento pico de crisis de paro y crisis económica a nivel global y se sigue notando en España. Un mundo campesino, sobre todo en manos de grupos anarquistas, ¿no? y otros sectores, que está todavía más envalentonado y radicalizado debido al resultado de las elecciones, con lo cual en Andalucía pues, se retomará aspectos como la toma de tierras y colectivizaciones, ¿no? de forma ilegal y por encima de lo que sería la reforma agraria que planteaba el gobierno legalmente. Y sobre todo, los dos aspectos clave que van a marcar el periodo son pues tanto la violencia política que hay en las calles en este periodo, que va a ser muy intensa. Se habla de cerca de entre 200 y 300 muertos por acciones de tipo político, hablaremos de ello. Y sobre todo la conspiración militar que va a acabar con el gobierno en julio del 36. Una conspiración que desde la noche de las elecciones ya estaba en marcha. Ya hablaremos de ella también después. Bien, ¿qué pasaba en las calles? Pues había un enfrentamiento que estaba anticipando lo que iba a ser la guerra civil, un enfrentamiento ideológico entre la extrema izquierda y la extrema derecha. Grupos de falange, la falange José Antonio, cuyas juventudes y grupos paramilitares estaban directamente jugando a reventar el sistema político y estaban usando la violencia contra sus adversarios políticos, asesinándolos. A su vez, la izquierda también respondía con violencia, asesinando a líderes de derecha, ¿no? Pues este enfrentamiento armado va a ser un preludio de lo que es la guerra civil española, ¿no? Claro, tenéis que haceros a la idea de que en el 36 los partidos políticos estaban militarizados. Sus juventudes habían accedido a ciertos arsenales, estaban armados, estaban preparados para un conflicto armado o para defenderse en caso de ser eliminados por el rival político. Es decir, la política había tomado tintes no democráticos. Bien, en este momento, durante el Frente Popular, es también importante destacar el papel de Falange, ¿no? En este caso, José Antonio Primo de Rivera, el hijo del dictador, eh, de Miguel Primo de Rivera, acaba en la cárcel en mayo del 36. Tanto los partidos de derechas más radicales, como Renovación Española de Calvo Sotelo, Falange Española o incluso la CEDA, estaban haciendo un llamamiento constante al golpe de Estado, a la acción de los militares para acabar con el resultado de las urnas, ¿no? Y bueno, José Antonio el Falange es ilegalizada y José Antonio acaba en prisión por considerarse un elemento pues bueno, que estaba llamando a la violencia y al golpe de Estado, ¿no? Y estar detrás de la violencia callejera. Como os dije también en clase, José Antonio ya no saldrá de prisión porque cuando estalle la guerra, en agosto del 36, será fusilado. Ya hablaremos de la violencia durante la guerra civil, ¿no? Pero esto es otro aspecto interesante, ¿no? Durante el franquismo se convertirá en un mito, aunque ya os adelanto que, bueno, que realmente a Franco le vino muy bien que José Antonio desapareciese porque pues era una posible, le iba a hacer algún sombra durante su mandato.
Y pues bueno, su figura fue mitificada después durante el franquismo, como os decía, y hasta hace poquito estaba enterrado en el Valle de los Caídos junto a Franco. Bien, el texto, pues bueno, en cuanto va dirigido hacia los militares, como leímos en clase, y hace, digamos que toca ciertos aspectos, ¿no? Sabe dónde dirigir, ¿no? Habla de la unidad de la patria, que está en peligro, hace un llamamiento a los militares a la actuación y bueno, habla de que el gobierno está en manos o está dirigiéndose hacia el comunismo, ¿no? Está en manos de Moscú y está dirigiéndose hacia un sistema comunista de España, ¿no? Estas eran las motivaciones que después copiarán también los golpistas, ¿no? Este argumentario que, como veremos, no era cierto. Bien, esta clave en el periodo es la violencia política, ¿no? Que se había desatado pues prácticamente desde el 36, ¿no? Aquí tenéis una gráfica con los asesinatos de corte político que tienen lugar en España en el periodo, cerca de más de 200 personalidades, tanto de izquierda como de derecha, anarquistas, UGT, sindicalistas, contrafalangistas y otros líderes de derecha, y como os digo, una guerra sucia política, ¿no? Y esto va a ser clave, ¿no? No va a ser la causa, el detonante del golpe de Estado de julio del 36, pero va a ser clave porque va a ser el argumento, el momento en el que los golpistas, los conspiradores, consideren que ha llegado el momento de pasar la acción, porque España está conmocionada por los sucesos que han ocurrido el 12 y 13 de julio, ¿no? Que son los siguientes, ¿no? Pues el 12 de julio es asesinado por un grupo paramilitar falangista, el teniente Castillo, un teniente de la Guardia de Asalto, afiliado al Partido Socialista y que había sido célebre por negarse a actuar contra los rebeldes de octubre del 34 en Asturias, ¿no? Entonces, bueno, pues es una personalidad de la izquierda, por así decirlo. Sus compañeros, en venganza, se dirigen a casa de José María Gil Robles, el líder de la CEDA, el partido de derechas autoritario español, no lo encuentran y bueno, en este caso pues eligen como objetivo de su venganza política a Calvo Sotelo, que era el líder de Renovación Española y como sabéis este líder político pues tenía también ciertos antecedentes durante la dictadura de Primo Rivera, había sido ministro, etcétera, ¿no? Y era líder de un partido de corte autoritario próximo pues bueno al fascismo también. Y bueno, y es asesinado y es dejado pues en la puerta del cementerio, ¿no? Estos dos asesinatos, todo el de Calvo Sotelo, como diputado y personalidad importante en la política española, pues conmociona a los militares y es como os decía, el punto de inflexión que utilizan los golpistas para decir ahora es el momento, ¿no? Es el momento en que vamos a conseguir máximos apoyos al golpe de Estado, ¿no? Bien, yéndonos ya hacia el golpe, ¿no? ¿Cómo se prepara? ¿Cómo se gesta la conspiración? Pues bueno, aquí la figura clave es Emilio Mola, este general, llamado dentro de esta jera de conspiración, pues el director, ¿no? Que ha estado ha estado pues haciendo contactos, llamadas durante todo el año 36 y anteriores para preparar una sublevación militar, un golpe de Estado que acabe con el gobierno de la República y cree algo parecido a una dictadura militar, con una junta. La idea que llevaban era hacer algo parecido a la dictadura de Primo Rivera, ¿no? A la cabeza de esta conspiración se iba a colocar Sanjurjo, general Sanjurjo, que en agosto del 32 ya había sido el primer general que se había levantado contra la República, un golpe muy mal preparado, que fracasó rápidamente, y de hecho Sanjurjo pues pagó con la cárcel y fue exiliado, fue amnistiado durante el bienio de la CEDA y de la RUX, ¿no? Desde entonces estaba en Portugal, en el exilio, y allí esperaba pues mejores situaciones, ¿no? Un cambio político en España. Y en principio era la personalidad del militar que iba a dirigir esta sublevación militar, ¿no? Como os decía, las elecciones estaban preparadas antes de las elecciones del 36. Lo que pasa es que la victoria electoral de la izquierda, pues, lógicamente la
desencadenan el golpe de Estado, ¿no? Cuando el golpe... Esta fotografía va a ser la última que se tome General Sanjurjo, puesto que en el avión que toma desde Portugal a colocarse al mando de las tropas, ¿no? Al mando de la sublevación en Burgos, pues ese avión cae, posiblemente debido a alguna avería mecánica o sobrepeso, y bueno, pues paga con su vida, ¿no? De hecho, pues eso deja un hueco en el lado golpista, que no tienen ahora mismo un líder claro, ¿no? Bien, pues la conspiración, como os decía, se había ido fraguando por parte de Emilio Mola, había ido contactando con generales descontentos con las reformas de la República, por ejemplo, la Unidad Militar perdón, la Unión Militar Española, la UME, que es un grupo también de militares, digamos, contrarios al gobierno republicano, ¿no? Y otros sectores africanistas y monárquicos o falangistas que están próximos a la idea de apoyar un golpe de Estado. Como os digo, el golpe de Estado contra la República no fue apoyado por todo el ejército, pero sí, pues, algunos cuadros y oficialidades importantes, ¿no? Este documento secreto, el cual hace llegar Emilio Mola a los conspiradores, ¿no? Pues habla de cómo debe ser el golpe de Estado. Y es importante porque habla hace una alusión al uso de la violencia, de la eliminación política, la acción rápida, disciplinada, el uso de la violencia y la eliminación física, encarcelamiento o eliminación física de cualquier opositor o líder político. Esto va a ser una característica del golpe de Estado y de lo que va a ser luego la guerra civil. Especialmente dura, ¿no? Y cruenta por el uso de la violencia y la represión como arma, que luego continuará también durante parte del franquismo, ¿no? Muy bien, ¿qué tipo de argumentario une a los golpistas? Pues bueno, la idea de la patria en peligro, ¿no? Si algo mueve al estamento militar o su función es la defensa de la nación o de la patria, y en este caso, pues bueno, el mensaje este mensaje que muchas veces se utiliza, ¿no? Y se prostituye con mucha facilidad, ¿no? El peligro de la patria, ¿no? España está en peligro. Entonces, bueno, esto, ¿por qué? Quizá por la idea del proceso de desarrollo de las autonomías que estaba iniciándose durante la República y que, según ciertos sectores, pues suponía una quiebra del Estado, ¿no? Que realmente, pues bueno, era un proceso democrático constitucional de descentralización del poder político, ¿no? Y de hecho, pues nuestro actual sistema político, sabéis que tiene sus raíces en este proyecto autonomista de la República, ¿no? Entonces, bueno, esto es uno de los argumentarios. También el otro argumentario que utilizan los golpistas para justificar el golpe de Estado es que España pues está en manos o iba hacia el comunismo, ¿no? Esto era otro de los tics, ¿no? Que tenía el estamento militar desde el siglo XX, ¿no? La fobia hacia las ideologías de extrema izquierda. Bien, a ver, la pregunta sería, ¿la República Española del Frente Popular era un gobierno comunista o se dirigía hacia el comunismo? La realidad es que no era un gobierno controlado por republicanos de izquierdas, pues, partidos, por lo tanto, republicanos eran un partido socialmente, pues, de clases medias, burgueses, próximos a la izquierda, ¿no? Y al obrerismo, pero bueno, estaban muy alejados del comunismo y eran, por lo tanto, también defensores de la propiedad privada y de un Estado liberal. Por lo tanto, la República del Frente Popular no era un gobierno comunista ni se dirigía hacia ello. Sí que es verdad que iba a acelerar las reformas, iba a hacer políticas más próximas al obrerismo y hacia el campesino, pero siempre desde una legalidad no revolucionaria, ¿no? Que es lo que planteaba el comunismo. Así que no es cierto que la República se hubiese convertido en un régimen comunista. Lo paradójico es que tras el golpe de Estado, precisamente el golpe de Estado se dio para evitar que la República se convirtiese en un régimen comunista, pero hizo lo contrario, es decir, debilitó tanto a la República que cayó en manos de partidos próximos al comunismo o al socialismo o incluso a la órbita de Moscú, ¿no? Que ya veremos que fue el único país o gobierno que apoyó a la República Española, ¿no? Entonces, curiosamente se dio el efecto contrario, ¿no? Se dio para evitar el comunismo y lo provocó.
Así que bueno, esta es un poco el argumentario, ¿no? Golpista que dirige Emilio Mola, ¿no? Y estaba también pues cierto rechazo y fobia hacia, pues bueno, hacia las reformas republicanas que habían acontecido en el bienio de Azaña, ¿no? La idea del orden, ¿no? Salvar, de hecho los golpistas dan el golpe de Estado en nombre suyo para salvar la República, para establecer el orden que se había perdido. Sí que es verdad que el Frente Popular no estaba consiguiendo pacificar las calles y había cierta violencia política, que bueno, pero en parte esa violencia política también era provocada por la extrema derecha, ¿no? Así que bueno, es un argumentario, como os digo, un tanto, pues bueno, complejo, ¿no? Em, a ver, ¿qué querían hacer los golpistas? Pues bueno, lo cierto es que los golpistas no tienen un objetivo claro. Además, van a conseguir apoyos en muchos sectores. Falangistas de corte fascista, carlistas que quieren que vuelva el candidato Javier de Borbón al trono español, los monárquicos que quieren que vuelva Alfonso XIII. O sea, es decir, hay una amalgama, hay sectores bueno, que no tienen, provoca que no tengan un objetivo claro de qué hacer después del golpe de Estado, ¿no? Lo que sí que quieren es convertir, lo que queda claro es que van a dejar una república en manos de los militares y un régimen no liberal, ¿no? Sería un poco la idea que plantean. Pero tampoco tiene un líder claro, ¿no? Sobre todo tras la muerte de Sanjurjo. Bien, muy importante, aquí tenéis un esquema de la preparación y tal. De hecho, claro, todo este golpe de Estado nos va a llevar a una guerra civil porque el golpe de Estado falla. No consigue los objetivos del plan de Mola, que ahora veremos, y esto deja a España dividida en dos partes, una a favor de los sublevados y otra fiel a la República, con lo cual nos va a lanzar a provocar una guerra civil que va a durar casi 3 años, ¿no? Bien, muy, muy importante también, me gustaría destacar las conexiones internacionales de los golpistas, porque hubo armas, hubo financiación, ¿no? Y desde muy pronto, a la primera semana del golpe de Estado, fue clave la intervención tanto de la aviación alemana, de Hitler, como de los fascistas, ¿no? Que van a ayudar, de Mussolini, que van a ayudar a cruzar a las tropas africanistas del protectorado a la península. Que este hecho va a ser clave, porque eran las tropas mejor armadas, con capacidad de ofensiva y de avanzar, y de hecho va a provocar que el bando sublevado tenga mucho éxito en una fase inicial de la guerra. Bien, el golpe de Estado estaba, digamos que estaba preparado para comenzar el 17 de julio a las 17 horas. Era un poco el- la consigna clave. Iba a empezar en Marruecos y luego se iban a ir sumando guarniciones en la península. De forma que iban a acabar cercando, no sé si tenemos por aquí, bueno, luego os pondré el mapa, pero bueno, la idea es ir sublando cuarteles hasta cercar Madrid y hacer caer el gobierno de la República, ¿no? Bien, pues el golpe de Estado comienza en 17 de julio en el Marruecos, se subleva a Melilla y las guarniciones africanas, y ya en la primera noche del 17 de julio, 225 militares y civiles que se oponen al golpe pagan con su vida y son fusilados sumariamente. Como os decía, la represión y la violencia va a ser una consigna, ¿no? En ambos bandos, pero sobre todo en la fase inicial en el bando sublevado, ¿no? Em, También al golpe de Estado se ha sumado Franco, que estaba en la Cafetería General de Canarias. Ha conseguido un avión, el Dragon Rapid, que ha volado desde Londres, pagado por un empresario español, y lo ha colocado en Ceuta, a la cabeza del ejército del protectorado. Que esto es muy importante porque, claro, el ejército de Marruecos era el mejor ejército, la mejor sección del ejército español, ¿no? Y el que Franco esté al mando de las tropas que tienen realmente capacidad ofensiva va a hacer que se convierta en un líder militar muy importante en el bando sublevado y eso le va a llevar a destacar, ¿no? En esa junta militar y a convertirse en el futuro dictador, ¿no? Entonces, bueno, Franco declara el estado de guerra, se subleva a Marruecos, ¿no? Y emite un bando firmado por él, ¿no? En el que argumenta que el buen ejército, una vez más, ¿eh? Se ha visto obligado a recoger anhelo de la gran mayoría de españoles. Una vez más, fijaos en el matiz, ¿no? El ejército español desde el siglo XX está interviniendo en política cada vez más. En el 17, en 1909, es cada vez más influyente
y más necesario para algunos sectores de la política española para mantener el orden y el status quo, ¿no? Entonces, una vez más, es el elemento que viene a salvar la patria, ¿no? Según el argumentario golpista. Esta tradición intervencionista del ejército es propia del siglo XX, pero también encontramos sus raíces en el siglo XIX, como sabéis, ¿no? Bien, entonces se ha visto obligado a recoger el anhelo de la gran mayoría de españoles. Bueno, un poco propagandística, ¿no? Y fijaos, el objetivo del golpe de Estado es restablecer el imperio del orden, que os hablaba de la idea del desorden político que no es capaz de mantener el Frente Popular, pero bueno, dentro de la República. ¿Mm? Bien, esta portada de un periódico republicano, bueno, emitido en España durante la República, en julio, esta portada es de julio, del 18 de julio del 36. Entonces, fijaos la noticia, ¿no? Horas graves para España, una parte del ejército de Marruecos se ha levantado en armas contra la República. Nadie, absolutamente nadie, se ha sumado en la península a este absurdo empeño. Esos titulares, pues, o esta noticia, hay que entenderla en el contexto de golpe de Estado. Es decir, hay una afirmación que me gusta bastante y es que la primera víctima de toda guerra es la verdad. Es cierto que estos titulares pues ya están muy manipulados, ¿no? para dar una imagen de control por parte del gobierno de la República, de la situación, de que no pasa nada, sobre todo dirigido a que ningún otro militar se sume al golpe de Estado porque está condenado al fracaso, ¿no? Por lo tanto, tiene un concepto, un contexto propagandístico, ¿no? Lo cierto es que, bueno, el gobierno de la República era consciente de que la situación en España no estaba bajo control, ni mucho menos, y este es el mapa de las zonas que quedan fieles a la República en rojo y en azul las zonas que están controladas por los militares. Ya hablaremos en el tema de la guerra civil, pues qué partes de España están en cada zona, pero fijaos que la mayoría de ciudades importantes quedan del lado republicano, exceptuando Sevilla y Zaragoza, ¿no? En Sevilla el general Queipo de Llano se ha sublevado con pocas tropas, ¿no? Y ha salido del cuartel y ha conseguido controlar la ciudad, ¿no? Por lo menos en apariencia, a la espera de que lleguen refuerzos de Marruecos, que va a ser ya clave, ¿no? Pero muy importante, por ejemplo, el paso del estrecho, controlarlo para enviar ejércitos de Marruecos hacia la península, ¿no? Y luego una parte norte de la meseta que sí que es sublevada, pero que está bastante aislada. Bien, lo cierto es que lo que es el golpe de Estado no está ni mucho menos controlado por parte de la República, ¿no? Aquí tenéis un documental que os dejo en la presentación, muy interesante, coloreado, que habla de estos primeros momentos del comienzo de este alzamiento nacional. Por cierto, es importante el lenguaje, ¿no? Los golpistas ellos no argumentarán que están dando un golpe de Estado, ellos están haciendo un alzamiento, es decir, un levantamiento del oprimido, ¿no? Eso es un alzamiento. Es, por lo tanto, un lenguaje y un concepto propagandista, que luego el franquismo reforzará, ¿no? Pero, por lo tanto, estamos hablando de eso, la idea de un alzamiento. Bien, ¿cuál era el plan de los golpistas, de Emilio Mola? Pues bueno, Emilio Mola controlaba la región de Pamplona, perdón, Queipo de Llano en Sevilla, Franco se pondría al mando de las tropas de Marruecos, ¿no? Este era un poco el plan, ¿no? Y todos dirigirse, las distintas guarniciones, dirigirse hacia Madrid para en un golpe rápido tomar la capital, ¿no? Lo que ocurre es que los planes no van a salir según lo previsto y por eso, pues bueno, el golpe de Estado se puede considerar fallido, ¿no? Aquí tenéis el bando de declaración del estado de guerra de Queipo de Llano, el 19 de julio del 36, se subleva 2 días después, ¿no? Esto estaba planificado. Y bueno, pues declara pues, estado de guerra en todo el territorio. Se militarizan las fuerzas, etc., ¿no? Este documento tendría, por lo tanto, un cierto carácter jurídico, ¿no? Puesto que él está asumiendo la autoridad legal, ¿no? en el territorio. Este enlace es interesante porque os sitúa día por día todo lo que es los momentos previos al golpe de Estado y lo que va pasando día a día. Es un diario interesante, ¿no?
Y luego Queipo de Llano, que es el general al mando de las tropas en Sevilla, que también se subleva y que emite bandos y órdenes para controlar el territorio. Digamos que los generales se van convirtiendo en pequeños caudillos en sus regiones para controlar el territorio por parte de los sublevados. Bien, ¿qué pasa en el lado republicano mientras tanto? Pues el 18 de julio, prácticamente la misma noche del golpe de Estado, al día siguiente, ¿no? Cuando el golpe de Estado pasa a la península, Casares Quiroga, superado por los acontecimientos, acaba dimitiendo. No, quizás subestimó la acción de los golpistas. El golpe de Estado, lo cierto es que era un secreto a voces y no se tomaron medidas oportunas. Y subestimó la acción golpista, ¿no? Error grave. Casares Quiroga pues lo acabó pagando políticamente, ¿no? Y dimitió. Hay un primer intento de dar el gobierno a Martínez Barrios, otro republicano, que intenta pactar con los golpistas en la noche del 18-19, pero fracasa. Así que el gobierno pasa a José Giral, que es un republicano también, de izquierdas, conectado políticamente con Azaña. Y bueno, José Giral toma decisiones claves en estos primeros momentos, en el 19 de julio. Quizá un poco tarde, ¿no? Que es una decisión compleja, ¿no? Porque, bueno, disuelve el ejército, ya no se puede fiar del ejército porque han dado un golpe de Estado. Pide ayuda militar a Francia, la poca ayuda militar francesa va a llegar en estos momentos. Y, muy importante, reparte armas a obreros y sindicatos que son los que van a salvar la República y se van a enfrentar a los militares sublevados en las ciudades, en Madrid, Barcelona, Mallorca, otros lugares, ¿no? ¿Qué ocurre? Esto es clave, ¿no? Porque van a ser estos milicianos, estos grupos de trabajadores, de sindicatos, algunos más ideologizados que otros, que son los que van a enfrentarse a los sublevados, ¿no? Y van a reducirlos. Claro, en el momento en que entrega las armas a esta población, pasa una cosa importante y es que el gobierno de la República pierde el control, la autoridad y el uso de la fuerza. Las fuerzas de orden público ya no responden al gobierno, sino que ahora están en manos de gente que puede tomar acciones por su cuenta, vendetas particulares y de hecho van a desatar en muchos sectores lo que llaman el terror, ¿no? Rojo, ¿no? O lo que son asesinatos sumarios de manera incontrolada. Entonces, bueno, va a ser una decisión grave porque para salvar a la República deberá acabar debilitándola. Porque el gobierno republicano ya no tiene el control de la situación, sino que lo tienen las milicias obreras, de sindicato, anarquistas, o comunistas o socialistas, que son los que realmente tienen las armas. Y en una guerra, quien tiene las armas es el que manda, ¿no? Una situación grave, ¿no? Aquí tenemos, pues bueno, una de las primeras alocuciones de José Giral por radio, el 20 de julio del 36, llamando a los españoles, ¿no? Con un mensaje que va a ser célebre, ¿no? Los enemigos de la República no pasarán. Los enemigos de la República son estos grupos, el fascismo, ¿no? Internacional prácticamente va a ser, aunque ya sabemos que detrás de los golpistas había muchos grupos, no solo el fascismo, ¿no? Pero bueno, este mensaje, el no pasarán, esta idea de resistencia, va a calar un poco en el imaginario colectivo de la República y de hecho va a ser un lema de la lucha antifascista durante la Segunda República y de la resistencia de Madrid, ¿no? Que va a ser célebre porque la ciudad de Madrid no caerá durante toda la guerra con este lema, ¿no? El no pasarán, Madrid será la tumba del fascismo, ¿no? Esta resistencia que hubo en la ciudad, ¿no? El no pasarán se ha convertido, como os decía, en un lema casi internacional, ¿no? De la izquierda obrera, ¿no? De la lucha comunista antifascista, en todos los idiomas. Es una frase en castellano que, por ejemplo, en esta fotografía que veis aquí, son de las elecciones en Alemania de hace un mes, en las que, bueno, unas elecciones en las que se planteaba una respuesta política al avance de la extrema derecha, ¿no? Y de nuevo, pues los grupos de izquierdas utilizaron o recuperaron este mensaje, este lema de la lucha antifascista de la Guerra Civil Española. Bien, pues debido
a este golpe de Estado fallido que hemos estado analizando, su génesis y creación, ¿no? Y el final del Frente Popular, queda una España dividida en dos partes, una leal a la República y otra controlada por los militares, y esto dará inicio a la Guerra Civil Española que durará de julio del 36 hasta abril del 39. Sin duda, pues el conflicto bélico que más ha marcado nuestra historia reciente, cuyas consecuencias todavía arrastramos, que dará pie a una larga dictadura también y que puso fin a un sistema democrático que era un proyecto, pues bueno, uno de esos breves momentos de democracia que hemos experimentado en la historia española. Esto lo veremos en la siguiente tema o presentación. Bien, y bueno, ya que aquí finalizamos el tema de la Segunda República, me gustaría hacer pues un balance, ¿no?, de lo que supuso. Eh, como hemos estado viendo, pues bueno, la Segunda República intentó afrontar los problemas históricos de España, ¿no? El atraso educativo, los problemas en la distribución de la tierra. Fue un proyecto ambicioso por solucionar los problemas históricos españoles estructurales, ¿no?, que hemos ido arrastrando desde el siglo XIX. El problema es que, bueno, fracasó en parte, pues, bueno, porque la hicieron fracasar los militares y parte de la derecha española, pero también fracasó por el contexto económico tan negativo en el que nació, ¿no?, la crisis del 29. Y además, pues bueno, tanto la falta o la ruptura o la idea que os transmitía, ¿no?, de que esta república la acabaron rompiendo desde la extrema izquierda y la extrema derecha, ¿no?, desde las ideologías no republicanas y alejadas de un centro político. Intentó modernizar España con grandes avances, como la idea de la enseñanza universal gratuita, real, por primera vez en la historia de España, el voto a la mujer y el intento de mejora de la posición de la mujer, muy importante en estos avances de la República. Ya os comenté que sin duda, pues posiblemente el mayor perdedor de la guerra civil fue sin duda la mujer, que vio como su situación social y legal, ¿no?, prácticamente retrocedía a 100 años tras la victoria de los sublevados. Y luego, bueno, pues la República, pues con sus defectos y virtudes, fue un régimen democrático. Duró poco, pero tuvo un sistema constitucional muy similar al actual, con sufragio universal por primera vez en nuestra historia. Y no hay que olvidar bueno, que a la República la mataron con un golpe de Estado, ¿no? Precisamente por el problema del periodo fue la no aceptación, ¿no?, del resultado de las urnas. Un problema que llevamos arrastrando, ¿no?, y que creo que nos debe enseñar este mensaje, ¿no?, esta parte de nuestra historia. Una ley o una idea sagrada, ¿no?, en nuestro democrático, y es que lo que dicen las urnas tenemos que respetarlo, te guste o no. Es decir, la democracia es vivir en diversidad y aceptar diferentes ideas o posiciones políticas y convivir en diversidad. Eso es democracia. Entonces, en este periodo, pues quizá por el atraso o la falta de cultura democrática, por la tensión, la polarización extrema internacional, ¿no?, hizo que no supiésemos leer esto, ¿no?, en España, y nos condujo a un desastre histórico sin precedentes que fue la guerra civil, ¿no? Entonces, este mensaje, ¿no?, que tenemos aquí es quizá el que no debemos tener presente hoy en día, ¿no? Porque parece que todavía, parece que han pasado 80 años, ¿no?, pero todavía cometemos estos errores, ¿no? Y las democracias actuales, ojo que debemos tener en cuenta esto, ¿no?, que las urnas son sagradas. Os he puesto aquí una imagen de hace 5 años, en Estados Unidos, en el Capitolio, ¿no?, cuando pues una horda de fieles, ¿no?, del Donald Trump, pues azuzadas por su líder, ¿no?, que no aceptaba el resultado de las urnas,
los lanzó contra la sede del poder legislativo norteamericano, ¿no? Contra el lugar más sagrado, ¿no? El corazón de la democracia, ¿no? En algo parecido a un golpe de Estado podría ser, ¿no? Este asalto al Capitolio murieron personas. Entonces, bueno, el no aceptar las urnas es como hemos visto en octubre del 34, en el 36, es la causa de muerte de cualquier sistema democrático. Entonces es una vacuna que debemos aprender de la historia y que debemos tener presente siempre, ¿no? Porque si estáis atentos, el cuestionamiento de las elecciones, ¿no? De la democracia, está ahí y hay que estar alertas, ¿no? Y respetar. Y vamos, si no te gusta lo que ha salido en las urnas, pues oye, te esperas 4 años y a votar. Em, Quedamos pendientes de empezar este tema, que es la Guerra Civil Española, ¿vale? Que lo veremos en el próximo vídeo.